Una de las herramientas, uno de los derivados financieros por excelencia son los contratos futuros. Son la base de lo que vamos a ver de ahora en adelante y son la base de lo que yo pudiese definir como el mejor acercamiento que le puedo tener al mercado o la mejor herramienta que me permite a mí un óptimo acercamiento al mercado. En este video vamos a hablar de sus principios básicos, fundamentos y de cómo funciona el mercado de contratos futuros, ¿no? Entre las cosas que vamos a estar hablando acá, vamos a hablar de, número uno, la cámara de compensación, vamos a hablar de cuánto cuesta una posición en contratos futuros, ¿cierto? Vamos a hablar de lo que es el precio spot versus el precio del contrato futuro, vamos a hablar del precio del contrato, vamos a hablar de algo muy importante, ¿no? Que es este 1, 2, 3, cuarto punto, que dice que el precio del contrato futuro no dice lo que el activo va a costar en un futuro. El hecho de que el contrato futuro esté, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, podemos ver un contrato futuro en 5.500, eso no dice que el precio del Bitcoin en un futuro son 5.500 o algún tipo de nivel cercano a ese precio. Es decir, el hecho que el contrato futuro esté por encima o por debajo no indica cuánto va a estar costando el precio en el futuro, sino que es el precio del contrato. Y ya vamos a hablar de eso, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que en efecto hay en muchas ocasiones me han escuchado decir, si han visto los videos anteriores con respecto a los modelos institucionales, a las sesiones en vivo, si han escuchado los podcasts, etcétera, etcétera, sabrán que yo menciono en varias ocasiones que el precio no es igual al costo y que el costo no es igual al valor, ¿no? Que el valor es una cosa, el costo es una cosa y el precio es otra cosa. De ahora en adelante nos vamos a dar cuenta porque yo no lo he explicado, o sí he dejado como unos, no sé, como unos tips, ¿no? Como una sensación, como una idea muy básica y general. Por ahora vamos a empezar a profundizar en ese tema para poder entender en efecto qué es lo que estamos utilizando nosotros dentro del mercado de derivados financieros, ¿no? Nosotros nos vamos a basar en las tres premisas, en la premisa del precio, en la premisa del costo, en la premisa del valor, entendiendo cada cosa como lo que es. Vamos a ver unos ciertos ejemplos de la dinámica básica de un contrato futuro. Vamos a preguntarnos si en efecto es mejor hacer futuros, es decir, hacer trading, hacer intercambios comerciales en contratos futuros, o vale la pena comprar el activo en spot y ya es más que suficiente, ¿no? Vamos a hablar de la paridad futuro spot, vamos a hablar de qué es eso, qué es la paridad futuro spot, vamos a hablar nuevamente también sobre lo que es cobertura versus especulación y vamos a dar como una breve reseña sobre el cálculo de beneficios en los contratos futuros. Así que criptopanas, muchísimas gracias por estar por acá. Espero, como siempre, les esté yendo excelente en sus jornadas de trading. Para los que no me conocen, permítanme por favor presentarme. Yo soy el CryptoPana, trader de oficio y educador de vocación, y me dedico a explicarles a ustedes cómo hacer trading de forma rentable. Dejando esta breve introducción de lado, permíteme recordarte que si eres nuevo, considera suscribirte y darle durísimo a esa campanita para que el próximo video te notifique cuando lo esté subiendo. Así que vamos a comenzar, como siempre, por el principio, ¿les parece? La introducción, ¿no? Los principales tipos de derivados son dos. Tenemos a los forwards y tenemos los futuros. Tenemos a estos señores que son los forwards y tenemos a estos otros señores que son los futuros, ¿cierto? Nosotros cuando estamos en el mercado mercado tradicional o mercado, sí, vamos a llamarlo así, mercado tradicional, ¿no? Que viene siendo equities, acciones, inclusive forex, ¿cierto? Estamos hablando del mercado de futuros, ¿cierto? Pero ¿qué son los forwards? Alguna vez quizás lo habrán escuchado o quizás no. Pero los forwards no son otra cosa que... Okay. Los forwards no son otra cosa que contratos futuros acordados entre dos partes de manera bilateral. Es decir, tú y yo, tú y yo, vamos a entrar en un proceso de negociación con respecto a un carro que tú me vas a vender el año que viene, ¿cierto? Que yo quiero que tú me vendas y que tú me quieres vender a mí el año que viene. Eso es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a tener ese negocio. Y yo te quiero comprar ese carro, tú me quieres a mí vender ese carro y tú y yo acordamos los términos y condiciones de esa transacción. Va a ser, qué sé yo, va a ser en dólares, va a ser en euros, va a ser en yuanes, va a ser en yenes, va a ser en bitcoin. Tú me vas a pedir a mí que te pague cierta cantidad por adelantado y yo te voy a pedir a ti que me permitas usar el carro 6 meses antes de concretar el pago, qué sé yo. Tú y yo decidimos cuáles son los términos y condiciones de ese contrato. Eso es un forward. Un forward es un contrato no estandarizado, ¿cierto? Es un contrato que tú y yo podemos hacer, ¿cierto? O que tú con alguien más puedes hacer
y ustedes escogen los términos y condiciones de ese contrato. Es uno de los primeros derivados que existieron, sobre todo wow, por allá en el siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, esos primeros derivados que existían cuando estaban las grandes cosechas de algún tipo de algún agricultor, ¿no? Que quería por lo menos vender sus manzanas y quería asegurar el precio de venta en un futuro, y el que quería comprar las manzanas quería asegurar el precio de compra en un futuro. Entonces ellos sencillamente tenían un acuerdo, llegaban a un acuerdo, ¿cierto? Que yo te voy a vender a ti tantas toneladas de manzana y tú me vas a pagar a mí tanto por tonelada. Y ellos decían, ok, está bien, o quizás decían, no, no, no me parece, ¿cierto? Y se buscaban a otra persona. Y aquí es cuando entran, digamos que las distinciones, no las distinciones, sino las dificultades que se puede llegar a encontrar, las contrapartes cuando estamos dentro de un contrato forward. Porque imagínate tú que yo quiero vender un carro, ¿cierto? Yo quiero vender un carro en $35,000, ¿cierto? Pero es un carro, qué sé yo, es un carro viejo, dañado y no sirve para nada. Y yo quiero vender ese carro en $35,000. Yo voy a tener una dificultad de contrapartida, porque obviamente que nadie me va a querer comprar ese carro a mí en esa cantidad porque es un carro muy viejo, ¿cierto? Es un carro que no vale la pena tenerlo. O inclusive yo puedo tener un carro muy bueno y lo estoy vendiendo en exceso por encima de su verdadero precio, a pesar de lo muy bueno que esté, las muy buenas condiciones. Entonces yo puedo llegar a tener una dificultad de contrapartida cuando estamos hablando de forwards. También puede haber una especie de incumplimiento, porque imagínate tú que, bueno, yo soy bastante mañoso, yo soy bastante vivo esta mala vida, ¿cierto? Entonces yo simplemente te pedí el dinero a ti para comprarme el carro, pero yo no, nunca te doy el carro, yo me pierdo con el carro y tú más nunca sabes de mí. Eso es un riesgo por incumplimiento, ¿cierto? Que se puede caer en estos forwards, porque es un acuerdo bilateral, es un acuerdo que hicimos tú y yo, ¿sí? Y también esto nos involucra que hay una falta de liquidez, porque por lo menos si yo quiero vender 10 toneladas de manzana, puede ser que sencillamente nadie me quiere comprar 10 toneladas de manzana. Alguien nada más me quiere comprar media tonelada de manzana, un cuarto de tonelada de manzana, o me quiere comprar nada más 100 manzanas. ¿Entiendes? Entonces sencillamente yo no tengo la liquidez necesaria. El mercado a través de forwards no me ofrece a mí la liquidez necesaria para yo poder vender, comprar las cosas que yo quiero, porque hay dificultad de contrapartida, puedan haber riesgos de incumplimiento y también hay una falta de liquidez en el mercado. En cambio, los contratos futuros, a alguien muy brillante se le ocurrió en algún momento estandarizar los contratos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir un contrato estandarizado? Que ya tiene como una especie de plantilla, ¿sí? Que ya viene como viene. El contrato viene como viene y no hay forma de alterar ese contrato. Es decir, si tú te vas al CME, los que se han visto los videos de trading institucional sabrán lo que es el CME, lo que es, perdón, si tú te vas a esa entidad, tú vas a poder especular con respecto al precio futuro de Bitcoin, ¿cierto? Dentro de los contratos y derivados futuros de Bitcoin, ¿cierto? Y esos contratos son estandarizados. ¿A qué nos referimos con estandarizados? Ya tienen un formulario explícito. Si tú quieres vender un Bitcoin, tú no puedes vender un Bitcoin porque cada contrato tiene dentro de sí cuánto vale el contrato. ¿Sí? ¿Cuánto vale cada uno de los contratos? En el caso del CME son 5 bitcoins. Cada contrato abierto en el CME son 5 bitcoins. Cada contrato equivale a 5 bitcoins que están cotizando en ese momento dentro del mercado. En cambio, si tú estás en un forwards, tú puedes decir, bueno, yo quiero vender medio Bitcoin, yo quiero vender 3 Bitcoin, yo quiero vender 7 Bitcoin, yo quiero vender un cuarto de Bitcoin. Tú decides cuánto quieres vender en el forwards. En cambio, en el caso de los contratos futuros, son contratos que ya, repito, están estandarizados y cotizan en mercados organizados. ¿Cuáles son estos mercados organizados? Son todas estas entidades, exchange, brokers, un CFD, los famosos CFD de Forex. Esos son contratos, esos son derivados financieros y son contratos estandarizados, ¿cierto? Son porque tú no puedes alterar cuánto tú quieres comprar o vender por lote. Ya el lotaje está establecido. Si tú quieres comprar un lote, un micro lote, un mini lote, cada uno de esos lotes ya está establecido. Si tú quieres comprar menos de eso, menos de un mini lote, no puedes comprar menos de un mini lote. Lo mínimo que puedes comprar es un mini lote, ¿cierto? Lo máximo que puedes llegar a comprar ya dependerá del broker en el cual estás ejecutando la posición. Pero con esto quiero decir que son contratos estandarizados, ¿cierto? Poseen una cámara de compensación. Cuando estamos hablando de cámara de compensación, es una cámara que está en el medio entre comprador y el vendedor. Es la que garantiza que no exista la falta de liquidez ni que no exista el incumplimiento de la otra contrapartida. Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Y tienen un funcionamiento normalizado en distintas regulaciones y sitios de mercado, ¿no? Estas características pueden generar un gran volumen de comercio. ¿Por qué puede generar gran volumen de comercio? Porque ya yo sé qué es lo que tiene ese contrato y sencillamente lo tomo o lo dejo.
Si yo conozco qué es lo que tiene el contrato, y esta es mi insistencia con respecto a las personas que hacen que hacen CFDs en Forex y no saben lo que es un CFD, no entienden qué hay dentro de ese producto financiero, porque los CFDs son productos financieros tan productos como lo son los contratos futuros. Dentro de esos productos hay ciertas características que nosotros tenemos que entender, y si tú no sabes qué estás comprando y qué estás vendiendo, esa cosa que estás comprando, que estás vendiendo, puede que no te funcione de la forma en que tú querías, ¿no? Porque es como que tú vayas al mercado y te compres no sé, te compres una laptop, ¿cierto? Pero resulta que es una laptop para diseñadores y tú no eres diseñador, sino que tú eres, no sé, tú eres programador, ¿no? Entonces al ser programador quizás tu computadora requiera otro tipo o lo que tú quieres en la computadora son otro tipo de requerimientos, ¿cierto? Distinto a lo que puede llegar a traer una computadora adecuada para un diseñador. ¿Cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si tú sabes qué es lo que estás comprando o deberías saber qué es lo que estás comprando en orden de poder utilizar ese algo. Muchas veces nos ponemos quisquillosos con respecto a la compra de un vehículo, a la compra de una casa. Hermano, cuando usted está comprando un contrato futuro, usted debería saber qué coño tiene ese contrato. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Tú deberías entender qué es lo que estás comprando y qué es lo que hay dentro de ese producto financiero, porque al final estás adquiriendo un producto, porque cuando tú compras un derivado, tú no estás comprando el activo al momento. Tú estás adquiriendo lo que ese activo, lo que ese producto te permitirá hacer con el subyacente en un futuro, ¿cierto? Y es importante entender esto. Estas características pueden generar un gran volumen de comercio y cualquier inversor puede encontrar de forma sencilla una entrada o salida de sus posiciones. Todos podemos llegar a encontrar un poquito de liquidez, un poquito de liquidez dentro del mercado. Vamos a continuar por acá. Características básicas de los contratos futuros. Creo que o sea, para mí lo más importante dentro de los contratos futuros es que tienen lo que se conoce como clearing house, la cámara de compensación, ¿cierto? Ella es la parte jurídica, sí, porque imagínate tú, repito, el tema del yo te vendo un carro, ¿cierto? Y yo sencillamente me voy. Yo te vendo un carro a ti y tú me das el dinero y yo me voy. ¿Quién se asegura o quién es la contrapartida de ese forward? Nadie. Nadie es la contrapartida de ese forward porque se supone que era yo, pero yo me fui, ¿cierto? Pero ahora si estamos hablando de un contrato futuro, la cámara de compensación ejerce el papel de contrapartida siempre y cuando se requiera que lo ejerza, ¿sí? Inclusive las cámaras de compensaciones y clearinghouse no existían antes del 2008. Empezaron a existir luego del 2008, cuando hubo, bueno, toda la debacle financiera en el sistema bancario y después se dieron cuenta de que, ok, ¿y qué pasa si vuelve a suceder? ¿Quién se encarga de pagar esas deudas? Y entonces es cuando entran las clearinghouse, ¿cierto? Que es la parte que garantiza, o mejor dicho, la cámara de compensación es la que garantiza que las partes involucradas, el comprador y el vendedor, cumplan con sus obligaciones contractuales. Es decir, que cuando tú estás comprando o vendiendo un contrato futuro, en el medio de la transacción hay una señora que se llama cámara de compensación, que es la que asegura que tú vayas a cumplir con la parte o con lo que te toca cumplir del contrato. Recuerda esta palabra, contrato. La he mencionado varias veces, pero es importante entender que cuando tú estás adquiriendo un contrato, estás adquiriendo obligaciones contractuales. Es decir, si tú estás comprando un contrato es porque tú te estás comprometiendo a comprar posteriormente el activo subyacente. Y si tú estás vendiendo corto un contrato, te estás comprometiendo a vender posteriormente el activo subyacente. Es decir, tú tienes que cumplir con eso, tú tienes que tener lo que vas a vender y tú tienes que tener el dinero con el que vas a comprar. En el caso de la compra, y por el lado de la venta tienes que tener aquello que vas a vender al momento de finalizar el contrato. Poco a poco todo esto va a ir agarrando un poquito de forma, se los prometo. Punto número uno, el comprador se compromete, ¿cierto? Si tú estás comprando un contrato, tú te comprometes de forma jurídica con la cámara de compensación a pagar el subyacente en la fecha pactada, mientras que, y a la misma vez, la cámara se compromete contigo, es decir, con el comprador, a entregarte el subyacente en la fecha pactada. Esa fecha pactada es la fecha de vencimiento del contrato. Es decir, tú y yo hacemos un contrato, pero esta vez tenemos un tercero en el medio. Ese tercero nosotros le llamamos la cámara de compensación, porque sabes que yo no confío en ti, yo no confío en que tú me vayas a dar el dinero por el carro, y tú no confías en que yo no me voy, tú no confías en que yo no te voy a tirar el carro por el dinero. Entonces sencillamente contratamos un tercero y el tercero se encarga de absolutamente todo. Yo le doy el carro al tercero, tú le das parte del dinero a la cámara de compensación,
o le das todo el dinero a la cámara de compensación, llegado el día, la cámara de compensación te da a ti tu carro y la cámara de compensación me da a mí mi dinero. Listo, tan sencillo como eso. ¿Por qué no ejecutamos la operación en el momento? Bueno, porque seguramente tú lo quieres comprar en un futuro. Repito, estas son herramientas, ¿cierto? Tú no quieres comprar el carro en el momento, si tú no lo, si tú, sino que tú lo quieres comprar en un futuro, porque es en un futuro que tú vas a tener un vendedor, ¿cierto? O u otro comprador para ese carro que tú estás adquiriendo. Sí, tú estás ahorita comprando un carro y seguramente de aquí a un año ya tú tienes a alguien asegurado para que te lo compre. Y para evitar cualquier tipo de costos a nivel de almacenaje del carro, a nivel de que lo tengo que pagar estacionamiento, a nivel que tengo que evitar que me lo rayen, tú compras un contrato futuro, la cámara de compensación mantiene el carro estacionado dentro de su garaje y desde aquí dentro de un año te lo entregan a ti y tú posteriormente vendes ese carro a otro huevón que ya tú tienes esa compra-venta asegurada. ¿Me entiendes? Entonces, para eso, pues, eso es más o menos la figura de la cámara de compensación. ¿Por qué es importante hablar de la cámara de compensación? Porque todos los exchanges tienen una cámara de compensación y tú para poder interactuar dentro de los derivados, dentro de los contratos futuros, necesitas cumplir las regulaciones de esa cámara de compensación. En muchos de los casos las regulaciones terminan siendo algo tan sencillo como pagar unas garantías o pagar un margen, que es cuando vamos a empezar a hablar sobre margen, sobre garantías y sobre apalancamiento. Pero por ahora sigamos acá con la cámara de compensación. Punto número 2, el vendedor se compromete de forma jurídica con la cámara a entregar el activo subyacente al vendedor, mientras que, y a la misma vez, la cámara se compromete con el vendedor a entregarle lo que habían pactado, ¿no? A entregarle en la fecha de vencimiento todo aquello por lo que se había pactado que se iba a hacer la entrega. Si ambas partes cumplen, la Cámara solo debe liquidar y compensar la transacción y si las partes incumplen, entonces la Cámara debe asumir la parte que falló el compromiso. Entonces vamos a hablar un poquito, muchachos, de la cámara de compensación. ¿Les parece? Puesto en orden de que esta señora haga su trabajo, ¿no? En orden de que la cámara de compensación pueda trabajar, requiere ciertas herramientas básicas de trabajo, ¿cierto? Puesto todas las cámaras de compensación se mueven o tienen un margen de influencia y capacidad de operación a través de ciertos ejes básicos. Por ejemplo, están estos tres. Uno que es el depósito de garantías. Las garantías es como la prima, ¿no? La garantía es la prima, no, no, no como tu prima la zorra, sino la prima que tienes que pagar. En este caso viene siendo la prima que tienes que pagar para tú poder asumir una posición, ¿no? O sea, tú es como pagar una prima de un seguro, ¿cierto? Es esa misma idea pagar la prima de un seguro, tú pagas esa prima al inicio del año o al final del año o cuando el seguro lo establezca, pues tú es la cámara de compensación la que coloca esas reglas, es el seguro quien coloca esas reglas, es el contrato quien lleva establecido esas reglas y luego que tú y luego que tú pagas la prima es que tú puedes ejercer ese contrato, tú puedes ejercer ese seguro. Punto número 2, las liquidaciones diarias de las pérdidas y ganancias, ¿cierto? Porque diariamente se están liquidando las posiciones y cuando digo liquidando no es que es eliminando, sino que diariamente, a medida que el precio del subyacente se va moviendo, a medida que a medida que el precio del activo en el mercado spot y también del contrato futuro se va moviendo hacia arriba hacia abajo, a ti te van agregando capital o restando capital de su posición. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y punto número 3, medidas complementarias que serían las límites de posiciones, es decir, cuántas posiciones puedes llegar a colocar, la comisión de supervisión para que supervisen que en efecto haya la suficiente cantidad de liquidez y vigilancia, registro de miembros, sistema de negociación, liquidación, compensación y bueno, ahí puse otra vez supervisión, ¿no? Los contratos futuros tienen ciertas características principales. Número uno, están estandarizados, como ya lo describimos, ¿no? Son contratos que están establecidos, o sea, es como que tú vayas a un concesionario y a ti te estén vendiendo un carro y ese carro tiene ciertas características y todos los concesionarios del mundo están trabajando bajo esa misma índole, ¿cierto? Entonces ya es algo que está estandarizado. Es como cuando tú vas a McDonald's y compras una cajita feliz. La cajita feliz te viene con una hamburguesa, una papita, un refresco y un juguete. Listo. Tú no puedes decir, mire, me puedes hacer una cajita feliz con un Big Mac? No, no existe. Está estandarizado. Vencimientos específicos, los contratos futuros tienen fechas de vencimientos específicos, tienen tamaños nominales, ¿cierto? Ya luego vamos a ver qué es esto de tamaños nominales. Se basan en entrega y recepción, ¿no? Tú entregas el activo, tú recibes el activo. Hay ciertas normas legales y directrices de mercado y de la cámara, o sea, hay, pues,
Los contratos futuros, si bien están estandarizados, varían acorde a dónde se estén ejecutando esos contratos futuros. No es lo mismo ejecutarlo bajo una jurisdicción española que ejecutarlo bajo una jurisdicción en Estados Unidos. Y los contratos futuros tienen horarios de negociación. Y vamos a ver por qué es importante que tengan horarios de negociación. Ok, CryptoPana, hasta ahora mucha teoría, brother. Pero ¿cómo se come todo esto? O sea, yo quiero empezar a hacer trading con esta vaina, brother. Bueno, vamos a un ejemplo práctico para poder entender cómo funcionan los contratos futuros. De ahora en adelante, vamos a ver cómo una persona, por lo menos tú, no necesitas comprar o vender trigo, oro, divisa o Bitcoin y puedes operar en ese mercado, es decir, en el mercado de alguno de estos activos, entrando y saliendo antes de vencimiento, es decir, ejecutando procesos de especulación en los derivados de cada uno de esos señores, en los derivados del trigo, el oro, de divisa y de Bitcoin. Vamos a concentrarnos en Bitcoin, pero la premisa es la misma para absolutamente todos, ¿no? La gran mayoría de los contratos, es decir, el 97% no llega a vencimiento, se liquidan antes de vencimiento, porque en realidad la mayoría de los contratos se están ejerciendo en este momento, la mayoría de los derivados se están ejerciendo en este momento para especulación, a pesar de lo que dijimos en el video pasado. ¿Qué fue lo que dijimos en el video pasado? Que los derivados futuros nacen o tienen como propósito primo la capacidad de hacer coberturas dentro de los mercados spot, ¿cierto? Y la gran mayoría de los contratos no está llegando en este momento a vencimiento. Un 97% no llega a vencimiento, puesto lo que simplemente estamos haciendo es un proceso de especulación. Y ya vamos a ver a qué nos referimos con esto. Digamos que tú compras un contrato, ¿cierto? Luego de tu fabuloso análisis de gráfica, que obviamente que aprendiste con el manual audiovisual del CryptoPana, que te lo voy a dejar abajo en la descripción de este video, si no te lo has visto, y tú dices que Bitcoin va a subir. Pero tú dices que Bitcoin va a incrementar su precio porque, bueno, en lo que aprendí el CryptoPana me dijo que esto funciona de esta forma y yo estoy sacando un análisis de direccionalidad y el análisis de direccionalidad me dice que en efecto el precio del Bitcoin va a subir, ¿cierto? Si tú quieres aprovecharte de ese movimiento sin necesidad de tener un solo Bitcoin en tu cartera. ¿Cierto? Tú no quieres bitcoins, tú simplemente quieres aprovecharte del movimiento que va a tener Bitcoin en este momento. La pregunta es cómo lo haces. Sin tener un Bitcoin, ¿cómo lo haces? Bueno, los contratos futuros te pueden ayudar a hacer eso. En tu terminal se aprecia lo siguiente, es decir, en tu terminal de trading se aprecia esto, ¿sí? Esto es del broker o del exchange FTX. Ojo, no voy a estar aquí diciendo que lo saqué de ahí porque era el que al momento que te estaba haciendo esta presentación era el broker, el exchange que tenía abierto, ¿cierto? Pero no es porque sea mejor o sea peor. Y posteriormente hablaremos sobre ciertas consideraciones de cuáles sí, a cuáles brokers o exchange sí y cuáles brokers exchange no. No voy a como concentrarme mucho en ese tema porque no es mi motivo estar patrocinando algún tipo de exchange, pero posteriormente podemos hablar de ello si ustedes lo quieren, ¿no? Pero dentro de tu broker, dentro de tu exchange, tú tienes esto, ¿cierto? Tú tienes el mejor precio de compra y el mejor precio de venta, ¿cierto? Tú tienes de un lado la demanda y de otro lado tienes la oferta, el bid y el ask. Lo que estábamos hablando en qué videos, en los videos de Order Flow. Si mal no recuerdo, posteriormente se los dejo abajo en la descripción también. Entonces el escenario que tenemos es este. Tú tienes número uno una proyección alcista de Bitcoin. Quieres participar del movimiento sin necesidad de tener Bitcoin en tu portafolio y el precio de venta en este momento es de 5.169.50. O sea, cuando yo tomé esta fotografía, ¿no? Esto es una fotografía del libro de órdenes de este broker, exchange. Fíjate que este es el mejor precio de venta que tenemos en este momento, unos 5.169.50, ese es el ask, y de este otro lado tenemos el bid. Recuerda que cuando estamos haciendo esto, tú compras al bid y vendes al ask, tú compras aquí y vendes aquí, ¿cierto? Mejor precio de compra, mejor precio de venta. Continuamos por acá. Tú, en este ejemplo, quieres ser más competitivo que el precio del mercado y decides colocar una orden de compra a 5.170, ¿cierto? A ti te están vendiendo a 5.169, ¿cierto? A ti te están vendiendo a este precio. Pero tú decides ser mucho más competitivo y tú decides que tú quieres comprar por encima del precio al cual de a ti te están vendiendo. Es decir, tú quieres comprar caro. Sí, $1 más caro. Y obviamente que el broker, que el exchange, que la plataforma te va a tomar la orden. Porque coño, si tú estás comprando en 11 lo que están vendiendo en 10, obviamente que a ti te lo van a vender
a 11, a pesar de que el precio sea 18. O sea, si yo te digo a ti, mira, este carro cuesta 100 y tú me dices a mí, bueno, pero yo te voy a 120, bueno, toma pues 120, toma tu carro y dame acá mis 120. O sea, me gané $20 sin necesidad ni siquiera de pensar en que yo quería esos $20. No, lo mismo está pasando aquí. Estás comprando 0.50 centavos por encima del mejor precio que alguien quiere vender. Es decir, estás comprando entre comillas caro. El mercado te toma la orden y ya tú estás asumiendo riesgo de mercado. CryptoPana, ¿qué es el riesgo de mercado? Lo estábamos hablando en el videito que acabo de subir anteriormente, que es sobre el riesgo de mercado, es la posibilidad de que el precio baje, que el precio vaya en tu contra, ¿cierto? Pero ¿de verdad compraste algo? En este momento, tú de verdad has comprado algo. Cuando tú adquieres un contrato, tú estás comprando algo. En tu wallet hay bitcoins. Es necesario inclusive tener un wallet para especular en contratos futuros de bitcoin. Y según esta posición, tú no has comprado absolutamente nada. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Tú el día de hoy te comprometes con la Cámara de Compensación del Exchange a comprar a la fecha de vencimiento, 26 de julio, el valor de tu cantidad de contratos en Bitcoin. En este caso estarías cambiando $5,170 por un Bitcoin a vencimiento. Me explico. El precio de los contratos futuros hoy es este, 5,169. ¿Cierto? Eso quiere decir, este es el contrato de julio, lo que pasa es que no lo coloqué por acá, pero este es el contrato de junio, ¿cierto? Eso quiere decir que el precio de Bitcoin para junio va a estar en 5,169. No, eso no quiere decir eso. Sino que de aquí a vencimiento, tú vas a tener que dar 5,169 porque tú el día de hoy le pagaste a la Cámara de Compensación del broker unas garantías, colocaste un margen, colocaste un colateral para tú asumir una posición y posteriormente esa posición, cuando llegue la fecha de vencimiento, tú vas a tener que ejecutarla. ¿A qué nos referimos con ejecutarla? Generar la transacción. Es decir, tú ahorita, cuando tú compras el contrato, tú en realidad no estás comprando el Bitcoin, tú estás comprando la posibilidad de compra de ese Bitcoin en un futuro al precio que tú adquiriste el contrato. ¿Cierto? Es como que yo te diga a ti, mira mi pana, de aquí a 6 meses, yo te voy a comprar ese carro a ti por $6,000. Y decimos, ok, firma aquí contrato compra-venta, firmo yo, firmas tú, firma el criptopana, firma la otra persona, pasan los 6 meses, ¿cierto? Y yo pagué una prima, yo pagué, qué sé yo, el 20%, el 10%, el 15%, yo pagué la prima, ¿cierto? Y de aquí a 6 meses yo te voy a terminar a dar a ti el dinero, ¿sí? Y tú me vas a dar a mí el carro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el precio del carro sube? O sea, digamos que no sé, se acabaron los carros en el mundo y nada más queda este carro, nada más que el carro que yo estoy comprando. Ese precio de ese carro se va a disparar a 10,000, 15,000 millones de dólares, ¿cierto? Pero yo lo compré en 6,000. O sea, a pesar de que el precio del carro suba, el contrato dice que yo te lo voy a comprar a ti en 6,000. Es decir, que lo que ahorita cuesta 15 millones, que lo que ahorita no, que de aquí a 6 meses puede llegar a costar 15 millones, tú me lo estás vendiendo a mí en 6,000, mientras yo lo puedo vender una vez que tú me lo des en 15 millones. Es decir, yo me gané la diferencia. Yo me gané 14 millones y lo menos 6,000. 15 millones menos 6,000, eso fue lo que me gané yo, ¿cierto? En este contrato que estamos ejecutando, porque eso es un contrato futuro. Un contrato futuro es la promesa de pago o es la promesa de compra. Cuando tú compras un contrato futuro, tú estás prometiendo, tú te estás comprometiendo que vas a comprar el activo al precio del contrato en la fecha de vencimiento. Eso es un contrato futuro, a diferencia de los CFDs. Los CFDs tú estás comprando, ¿cierto? Pero tú te estás apalancando en el diferencial, por eso son contratos por diferencia. En este caso son contratos futuros, porque están especulando con respecto al precio que tú vas a comprar en un futuro. Si el precio está por encima de eso o si está por debajo de eso no es peo de nadie, eso es peo del mercado, eso lo resuelve el mercado, ¿cierto? Pero tú te estás comprometiendo en que tú, de aquí al 26 de junio, cuando tú adquieras un contrato por $5,170, en este ejemplo que estamos hablando acá, cuando llegue el día 26 de junio, tú vas a tener que desembolsillar $5,170 y a ti te van a depositar en tu cartera un Bitcoin. Eso es un contrato futuro.
Eso, en esencia, es un contrato futuro, ni más ni menos. Si los contratos hoy en Bitcoin están en $10,000, eso no quiere decir que el precio en el futuro estará en $10,000. El precio del contrato no es un proxy de direccionalidad, sino el nivel de precio al que oferentes y demandantes están dispuestos a comprar o vender a vencimiento bajo las condiciones actuales. Porque ponte tú que ¿qué fecha es hoy? Aquí dice, hoy es 4 5 de abril. Hoy es 5 de abril, ¿cierto? Y yo digo, mira, yo creo que de aquí a septiembre el precio de Bitcoin va a estar por encima de los 8,000. Y yo compro un contrato de Bitcoin para septiembre a 8,000, ¿cierto? Yo digo, no, yo compro mi contrato a 8,000 porque el precio del contrato, siempre y cuando el precio del contrato esté 8,000. Entonces yo compro, pan, a 8,000. Yo no es que compro, yo deposito garantías, yo coloco un margen, yo le doy a la cámara de compensación un colateral para asegurar, o sea, porque es la prima, yo le doy a la cámara de compensación la prima para asegurar que yo quiero comprar ese subyacente en el 26 de septiembre a los 8,000, porque yo estoy diciendo que el precio va a estar por encima de eso, porque ¿para qué otra razón yo comprarse un contrato de un activo financiero en un futuro para adquirir el activo financiero si yo no tengo una perspectiva positiva de ese activo financiero? No tiene ningún tipo de sentido, ¿entiendes? Entonces, cuando tú estás comprando un contrato y quieres llegar a vencimiento, es porque tú tienes una visual positiva del mercado si quieres llegar a vencimiento. ¿Cierto? Fíjate lo que estoy diciendo, yo creo que el precio va a subir. El precio del contrato futuro no me dice a mí que el precio va a subir, sino que yo creo que el precio va a estar por encima de los 8,000 y yo coloco mi apuesta y de aquí a septiembre veremos qué coño es lo que pasa. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Voy a volver a leer esto. Si los contratos hoy están en 10,000, eso no quiere decir que el precio en el futuro estará en los 10,000, sino que el precio del contrato, puesto el precio del contrato, no es un proxy de direccionalidad, sino es el nivel de precio al que oferentes y demandantes están dispuestos a comprar o vender a vencimiento bajo las condiciones actuales. El precio del contrato futuro es, por extensión, un precio de compra a plazo. Por eso estamos hablando al principio, en el video anterior, de que existen dos tipos de modalidades de abordar el mercado. Tienes la modalidad al contado, el precio spot, y tienes la modalidad a plazo, que son los derivados, son los productos derivados financieros. Es decir, si tú compras un contrato hoy a X precio, lo que estás diciendo es que tú a vencimiento, en la fecha de vencimiento de ese contrato, tú vas a comprar el subyacente por la cantidad acordada. ¿Cuál es la cantidad acordada? El precio del contrato futuro en el momento de su compra, ¿cierto? Y para asegurar esa compra, entonces tú pagas una prima, tú colocas unas garantías, ¿cierto? Que es distinta a tu prima. Si tú vendes corto un contrato, te comprometes a vender el subyacente al precio definido al momento de asumir la posición en el derivado, y para disfrutar del beneficio de vender un mejor precio, entonces pagas la prima, pagas garantías. ¿Por qué digo vender un mejor precio? Porque tú empiezas a vender corto, pam, 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 y el precio se empieza a mover a la baja, ¿cierto? Tú estás vendiendo corto de los 5,000, por ejemplo, y el precio ahorita va por los 3,500 y el contrato se acaba hoy, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Que tú aseguraste, mi pana, la posibilidad de venta en 5,000 lo que ahorita está en 3,500. O sea, alguien a ti te está comprando en $5,000 lo que ahorita está costando 3,500. ¿Cuánto estás ganando tú? $2,500 de diferencia, ¿cierto? Porque ahorita en el mercado, la gente está vendiendo ese producto en 3,500, pero tú tienes el contrato porque hay un contrato, porque hay obligaciones contractuales, porque estamos hablando de que tú al adquirir un contrato adquieres obligaciones legales y contractuales con la Cámara de Compensación, y un huevón que decidió comprarte a ti el contrato, un huevón que decidió ser tu contraparte, te está comprando a ti en 5,000. Marico, lo que cuesta 3,500. ¿Entiendes? Tú estás vendiendo por encima lo que ahorita está por debajo. O viceversa, tú estás comprando en 5,000 lo que ahorita está en 15,000. ¿Me entiendes? Entonces tú estás ganando, pero ¿qué fue lo que al principio no hubo transacción? Al principio lo que hubo es la capacidad, la posibilidad de venta en un futuro al precio que yo estoy diciendo o al precio que yo estoy concretando el contrato en este momento. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esta es la parte que más le cuesta a la gente entender, porque es que muchas de las veces nosotros vemos esto
no, que el precio de marzo está en 5, bueno, este ya es viejo, ¿no? Esto lo saqué en marzo, y ya estamos en abril, ¿no? Pero dicen que por lo menos para ese momento, obviamente que los dígitos ahora son otros, pero el precio de abril está en 6.015. Eso quiere decir que el precio va a estar en 6.015 para abril, el precio de Bitcoin. Esto es el CME, por cierto. No, el mayo está en 5.890. No, eso quiere decir que el precio va a estar en 5.890 en mayo. No, y en junio aquí dice 6.060. Quiere decir que el precio va a estar por ahí por los 6.000 en junio. No, esto no quiere decir nada. Esto quiere decir que si yo compro un contrato en 6.060 para junio, el 26 de junio, entonces yo, el criptopana, tengo que desembolsillar $6.060 para que a mí me den mi Bitcoin. Tan sencillo como eso. ¿Cierto? Si llega mayo y yo compré un contrato o vendí un contrato aquí, independientemente del precio que esté el activo en ese momento, a mí me van a dar 5.890 y yo voy a dar un Bitcoin porque yo me comprometí a vender ese contrato, perdón, a vender ese activo, porque eso es lo que dice el contrato. El hecho de que los contratos futuros estén más caros no quiere decir que se espera que el precio subirá. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el precio de los contratos varía? Porque el precio de los contratos no es igual al precio del spot. Porque si Bitcoin cuesta 5.000, el precio del contrato puede estar en 4.900 o puede estar en 5.172. ¿Por qué? Porque el valor del dinero varía, ¿sí? El valor del dinero para mantener esas posiciones varía. Y la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que le da valor al dinero? Correcto, las tasas de interés. ¿Ya entienden por qué el criptopana insiste tanto con las putas tasas de interés? ¿No? Porque todo el tiempo me dice, bueno, Cristopana, pero es que tú mencionas mucho la tasa de interés, que la tasa de interés, la tasa de interés, la tasa de interés, coño, chico, que me tienes loco, vale, me tienes loco. La tasa de interés es lo que mueve el dinero y eso lo puedes ver en la criptopágina.com en un artículo que yo publiqué allí que se llama El control del dinero, cómo leer y utilizar las tasas de interés a tu favor. Si tú entiendes esa vaina, tú entiendes esta vaina. Si tú no entiendes esa vaina, tú no entiendes esta vaina. Tan sencillo como eso, mi pana. Entonces nosotros tenemos que entender que el precio de los contratos futuros se ve afectado por las tasas de interés, ya que es el costo del dinero. El costo del dinero, o sea, yo estoy colocando ahí una garantía. Yo compro $5.000, yo tengo $5.000, ¿cierto? Esos $5.000 tienen una tasa de interés, que en estos momentos en Estados Unidos es del 8%, vaina, del 0%, ¿cierto? Al eso ser así, entonces es cuando tienes unos contratos con unos diferenciales tan bajos. Por lo menos en este momento Bitcoin está más o menos en estos mismos precios, cercano a estos mismos precios. Está como en 6.020, 6.000 y piquito, 5.980, 5.990, está por ese orden, ¿no? Cuando la tasa de interés no me permite jugar con el dinero en el futuro, es decir, que el interés no es muy alto, entonces sencillamente no voy a tener pensado costear un carry, costear una posición, porque el dinero en el futuro no me va a valer para nada, así que prefiero usar ese dinero en otra cosa que me vaya a generar un alfa en el futuro. Ya vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Vamos a ir por partes, no nos vamos a desviar, vamos a ir por partes. El precio de los contratos se ve afectado por las tasas de interés, ya que es el costo del dinero que me va a ayudar a cubrir mi obligación de compra o venta a vencimiento, ¿cierto? O sea, yo necesito tener cierta cantidad de dinero en la mano, porque si me están diciendo que si yo me comprometí a pagar $5.000 de aquí a junio, entonces yo tengo que tener esos $5.000, ¿me entiende? Y la pregunta viene, ¿qué es mejor? ¿Comprar un contrato futuro o comprar dentro del mercado spot? Es decir, ¿vale la pena de verdad hacer contratos? Porque si al final yo voy a terminar pagando lo que dije en este momento, entonces, ¿por qué sencillamente no compro el activo? O sea, si yo estoy diciendo que de aquí a junio Bitcoin va a estar por encima de los 8.850, ¿cierto? Porque a ese nivel fue el que yo adquirí el contrato, es decir, adquirí la promesa de compra. ¿Por qué mejor no me compro el Bitcoin en este momento? Que debería estar rondando esos mismos precios. O sea, debería estar rondando, si el futuro está en 5.880, entonces el Bitcoin debería estar como en 5.000, no sé, 5.850, 5.893, por ahí debería estar el precio del Bitcoin, porque son muy parecidos y ya vamos a ver por qué. La pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Adquirir un futuro o comprar el spot? Recuerda, mi pana, que el precio spot, o mejor dicho, este es el pro tip, ¿no? El precio spot tiene incorporado todos los costos que la tenencia del activo conlleva. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú por lo menos ves en el mercado, en la gráfica, ¿no? Que una onza Troy de oro está costando $1.500, ese precio ya tiene incluido
El precio del oro ya tiene incluido dentro de sí el storage, el transporte, la tasa de conveniencia y todos los gastos adicionales que la tenencia del activo conlleva, ¿cierto? El precio del futuro, el precio del contrato futuro tiene esos mismos costos incluidos, es decir, que es lo que se conoce como el costo del carry, más las expectativas, que son la oferta y la demanda, y el rango de movimiento, que es lo que estábamos hablando en el video anterior, que es la volatilidad basada en esas expectativas. ¿Recuerdas esta lámina que estábamos hablando en la lección anterior, que le dije que la memorizaran? Bueno, no la memorizaran, pero sí la tuvieran presente. Los productos derivados permiten comprar y vender el riesgo asociado a un activo subyacente sin modificar la posición en dicho activo. ¿Y a qué nos referimos con el riesgo asociado? Tipo de interés, precio del bono, tipo de cambio, los índices, el riesgo de crédito, tasa de inflación, oferta de demanda, tasa de conveniencia, rango de volatilidad, todos los rasgos, todos los riesgos asociados que tiene la tenencia del activo subyacente. El producto derivado ya los trae consigo. Comprar un derivado es asegurar la compra del subyacente y los riesgos asociados junto, o mejor dicho, en conjunto a plazo. Tú compras, tú aseguras, tú pagas la prima en este momento para asegurar que tú vas a poder tener ese activo en el futuro, y cuando tú pagues ese activo en el futuro, por lo menos Bitcoin o una onza Troy de oro está costando ahorita, ejemplo, $1,500, y tú aseguras un contrato futuro dentro del mercado de los commodities, sobre todo el de metales, ¿cierto? Tú aseguras ese contrato futuro, tú pagas la prima para asegurar ese precio en un futuro, y cuando tú terminas de pagar los $1,500 en ese futuro, esos $1,500 ya vienen consigo asumidos todos los riesgos que ya trae consigo el subyacente en ese momento. Es decir, que a vencimiento el precio del contrato futuro se va a terminar encontrando con el precio spot, porque no se está especulando futuro, sino con el precio que tenemos al día de hoy a vencimiento. Es decir, vámonos con este ejemplo que tenemos aquí, ¿no? Aquí en rojo, ¿cierto? Está el precio del spot. Este es el spot, ¿cierto? Y tú compraste tu futuro aquí arriba en esta línea azul oscura superior, ¿cierto? Tú compraste tu futuro acá. ¡Pam! Todo todo este rango diferencial, ¿cierto? Entre lo que viene siendo el precio futuro, ¿cierto? Y el precio spot, se da por estas características. Se da por los tipos de interés, el precio del bono, se da por la oferta y la demanda, se da por el rango de movimiento y volatilidad que nosotros tenemos con respecto al futuro. Pero llegado a este día que está aquí al lado derecho, aquí dice maturity, madurez del contrato, digamos que ya el contrato venció, y hoy te entregan a ti tu Bitcoin, o hoy te entregan a ti tu onza Troy de oro. Llegado a este punto que tenemos acá, ¿por qué el precio del contrato futuro se encuentra con el precio del spot, la línea roja? Porque ya no hay futuro. Termina siendo que el futuro es hoy. Ya hoy es 26 de junio, ya hoy es 26 de septiembre, ya hoy se culmina el contrato, y por extensión ya no hay expectativas hacia el futuro. Al no haber expectativas hacia el futuro, el precio del contrato futuro y el precio del spot se van a terminar encontrando en el tiempo, ¿cierto? Independientemente de cuál sea el precio en ese momento, siempre se van a terminar encontrando en el tiempo. La pregunta es, ¿qué pasa si yo no quiero el contrato hasta vencimiento? ¿Qué pasa si yo no quiero tener el contrato hasta aquí? ¿Qué pasa si yo no quiero tener ese Bitcoin en mi cartera? Si yo no quiero tener esa onza Troy de oro, si yo simplemente quiero apalancarme en un movimiento alcista y salirme del mercado, o en un movimiento bajista y salirme del mercado. Ahí es cuando estamos entrando en el mundo de la especulación. Recuerda el escenario que tenemos, ¿no? Tú tienes una proyección alcista de Bitcoin, quieres participar del movimiento sin necesidad de tener un solo Bitcoin en tu portafolio, y el precio de venta en este momento es de 5,169.50, y tú decidiste comprar 0.50 centavos por encima. Cuando estamos hablando de especulación, tú compraste un contrato hoy con fecha de vencimiento para el 26 de julio sin hacer nada más. Y sin hacer nada más, y si tú no cancelas el contrato antes de vencimiento, el día 26 de julio tú vas a recibir un Bitcoin y la contraparte va a recibir sus dólares. Tan sencillo como eso, ¿no? O sea, ya sabemos que si llega 26 de julio y tú no liquidas el contrato antes de vencimiento, entonces tú tienes que desembolsar esos 5,170 que tú prometiste o te comprometiste que ibas a pagar, y a ti se te va a hacer la entrega de ese Bitcoin. Pero tú no quieres Bitcoin, sino que tú simplemente quieres aprovecharte un movimiento veloz al alza y violento dentro del mercado
mercado de Bitcoin, porque bueno, eso es lo que hace Bitcoin, ¿no? Antes de vencimiento, que viene siendo el 26 de julio, y tú colocas una orden contraria a tu posición inicial, es decir, ya tú no estás comprando, sino tú empiezas a vender el contrato futuro, ¿cierto? Tú al principio tienes la posibilidad de comprar y para tú liquidar ese contrato necesitas vender ese contrato porque tú lo compraste, ahora necesitas venderlo, ¿cierto? Y necesitas a alguien que te lo compre, ¿sí? Ahora tú pasas a ser un vendedor y ya tú liquidas ese contrato. ¿Qué pasa si el precio sube? ¿Qué pasa si el precio de Bitcoin sube? Digamos que hoy es 20 de julio y todavía quedan 6 días para el vencimiento del contrato y el precio subió. Por eso ya tú lo habías anticipado, ¿no? Porque ya tú te viste los videos del manual audiovisual del CryptoPano. Entonces, si el precio sube 5.100, el precio subió de 5.170 a 5.870. Es decir, lo que a ti te costó o lo que a ti te estaba costando 5.170, ahora lo puedes vender en 5.870. ¿Cierto? Es decir, que el precio del compra del contrato fue 5.170. Este fue tu precio de compra. ¿Y el precio de venta del contrato cuál fue? 5.870. Este es tu precio de venta. ¿Cuál es el beneficio total? $700. ¿Cuántos bitcoins tuviste en tu poder? Ninguno. Y aún así te ganaste $700. ¿Cómo es eso posible, CryptoPana? Porque tú estás comprando y vendiendo el precio de la posibilidad de compra o de venta del activo subyacente en fecha de vencimiento. ¿Se entiende lo que quiero decir? Los beneficios de los contratos futuros se calculan de distintas formas dependiendo del exchange en el que te encuentres, dependiendo del broker en el que te encuentres, porque como ya dijimos, los contratos futuros son contratos estandarizados, son cosas que ya están estándar en el mercado, ¿cierto? En el caso del tamaño del contrato, una de las cosas que necesitas saber son el tamaño del contrato, es decir, qué hay dentro del contrato. En BitMEX un contrato es igual a $1. En Deribit, por ejemplo, un contrato es igual a $10. Fíjate la diferencia, ¿no? Aquí es igual a $1, aquí es igual a $10. Y en el CME, un contrato son 5 Bitcoins, ¿cierto? Entonces, es importante saber en dónde estás haciendo contratos tú, en dónde estás ejecutando los futuros de Bitcoin tú, para saber qué hay dentro de ese contrato y cuánto dinero, margen, capital y apalancamiento necesitas para lo que estás haciendo, ¿cierto? Aquí está el valor del TIC o valor del PIB, que en caso del BitMEX es $1, sí, es $1. En caso de Deribit son 0.50 centavos de dólar. Y en el caso del CME son $5 por TIC, son $5 por PIB. El precio actual del subyacente, bueno, puede variar mucho, ¿no? Porque aquí estamos hablando de que el subyacente es el precio de Bitcoin. Ok, pero ¿qué precio tomamos en consideración? El precio de local Bitcoin, el precio de Coinbase, el precio de Bitfinex, el precio de Bitrex, el precio ¿de dónde sacamos el precio spot de Bitcoin? Bueno, en muchos de los casos los exchanges ellos mismos están calculando el índice de precio bajo el cual se están basando. Por lo menos Bitcoins, por BitMEX hace un cálculo de lo que se conoce como el precio justo o el fair value y ellos tienen todo un cálculo súper enreversado de cómo debería sacarse el precio de cómo debería sacarse el precio justo de Bitcoin. Y ellos utilizan esa herramienta para, o mejor dicho, utilizan esa herramienta como un proxy de valor, ¿no? Como un proxy de valor de lo que debería estar costando Bitcoin y a través de esa herramienta agregan el costo del carry y eso es lo que termina saliendo el contrato futuro, ¿no? Recuerda que el precio spot es igual al contrato, perdón, el contrato futuro es igual al precio spot más el coste del carry. ¿Cierto? En el video consiguiente vamos a hablar de esa fórmula específica, pero por ahora tenés en consideración que el hecho de que tú por lo menos veas que no sé, en local Bitcoin, el Bitcoin está en 6.500 y el hecho de que tú veas que el contrato futuro en BitMEX está en 7.500, es decir, tiene $1.000 de diferencia. Eso no quiere decir que haya premio o descuento, eso no quiere decir que haya posibilidad de comprar barato y vender caro de una forma simultánea para hacer una especie de arbitraje, porque puede ser que el precio del subyacente o del índice que le da origen al precio del contrato futuro dentro de BitMEX esté muy cercano, obviamente, al precio del contrato futuro, ¿cierto? En el caso de Deribit, ellos para calcular el precio del subyacente utilizan un promedio temporal de precio del índice que se conoce como índice Deribit BTC y lo calculan entre las 7:30 UTC, las 7:30 AM UTC hasta las 8 AM UTC. Y en el CME, por ejemplo, utilizan un índice que se conoce como el BRR y el BRRI, que es este que está acá. El BRR es Bitcoin Reference Rate y el BRRI es Bitcoin Reference Rate
Reference Rate Index, es el índice. Ellos utilizan el índice para calcular el precio de su contrato futuro. Fíjate que aquí arriba dice que utilizan varios puntos de data, ¿no? Utilizan a Bitstamp, utilizan a Coinbase, utilizan a Gemini, utilizan EatBit y utilizan Kraken. Y si ustedes se van a Kraken, se van a dar cuenta que ellos utilizan a Bitstamp, utilizan a Coinbase, utilizan a Gemini, utilizan a EatBit y utilizan creo que a Deribit también, ¿no? Entonces entre todos se están apoyando con todos los precios de forma, bueno, pasa que si cae Kraken, entonces puede que caiga este y puede que caiga este, y si este cae, cae el otro y cae el otro, y por eso tenemos esos colapsos de precio, ¿no? Pero lo que quiero decir es que calculan el precio de forma distinta de Bitcoin. Bitcoin no tiene un solo precio. Cuando la gente me dice, no, bueno, que Bitcoin cuesta 6.000 y pico. No, en realidad Bitcoin no cuesta eso, porque en muchos de los casos la gente lo que está viendo, o puede ser que esté viendo la gráfica de los futuros, puede ser que esté viendo la gráfica de un derivado, puede ser que esté viendo la gráfica de un CFD y no termina siendo en efecto el precio spot de Bitcoin. Pero volvamos con las posiciones anteriores, ¿no? En realidad tú no gastaste 5.170, sino la garantía o el margen necesario para mantener tu posición dentro del exchange. Los $700 de ganancia son 100% tuyos. Ojo, la cámara de compensación asume el riesgo mientras tú la cámara de compensación asume el riesgo mientras acepta tus garantías como seguro de tu cumplimiento en caso de que el tiempo transcurra y ese contrato se cierre. Al final del contrato las garantías te son regresadas. Si liquidas antes de vencimiento, entonces se te regresan las garantías por igual. Por ahora nos faltan estos 3 puntos, ¿no? Que cómo funciona de forma operativa un contrato, ¿no? Más adelante vamos a ver estos 3 puntos, cómo se liquidan las ganancias y pérdidas y cómo funciona el sistema de garantías. Pero volvamos con la posición anterior y digamos que el precio bajó, ¿cierto? Digamos que, verga, CryptoPana, tú me enseñaste cosas terribles, lo que tú hablaste no tiene ningún tipo de sentido lo que estás diciendo, eso no sirve para nada y el mercado no dijo lo que tu análisis dijo que haría, CryptoPana. Sencillamente el precio se fue contrario a mí. Bueno, el precio bajó a 4.470 y tú no quieres verte en la obligación de comprar en 5.170. Recuerda que tú compraste un contrato futuro. Eso te da a ti la posibilidad de compra al precio marcado en pantalla o al precio marcado al momento de tú colocar el contrato, ¿cierto? Entonces tú estás diciendo que tú vas a comprar en 5.170, pero resulta que estamos a 6 días de vencimiento y el precio está en 4.470. Es decir, que ahora tú estás obligado, a menos de que liquides, tú estás obligado a comprar en 5.170 lo que cuesta 4.470, ¿cierto? Eso quiere decir que si tú no te quieres ver en esa obligación y simplemente gastar $700 en la posición como pérdida, tú liquidas en este momento antes de vencimiento, ¿cierto? Al final de la jornada, si el precio va a tu favor o va en tu contra, tú no quieres llegar a vencimiento y tener el Bitcoin porque estamos especulando para tener más dólares. En este caso, si decides continuar con tu posición, entonces compras el mismo importe por el próximo vencimiento y es lo que se conoce como un rollover. Rollover, no te pierdas ese inglés. Uno de los beneficios de usar contratos futuros es que de base no tienes que poseer el activo para poder vender el contrato, ¿no? Aquí es cuando estamos hablando de beneficios, puesto la idea es siempre comprar barato y vender caro, ¿cierto? Lo de pinga de los contratos futuros, lo de pinga en los mercados de derivados es que sencillamente no importa en qué orden tú hagas esto, no importa en qué orden hagas la transacción, siempre la premisa será la misma, siempre la premisa será comprar barato y vender caro, pero tú puedes empezar a vender algo que no tienes y lo compras posteriormente, y aquí es cuando estamos hablando de procesos de arbitraje. Así que vamos a trabajar en la premisa en la que tú crees que el precio bajará. Ya tú no crees que el precio va a subir, sino que tú crees que el precio va a bajar. Entonces el escenario que tenemos es el siguiente. Número uno, tú tienes una proyección bajista de Bitcoin, tú quieres participar en el movimiento sin necesidad de tener Bitcoin en tu portafolio y el precio de venta en este momento de los contratos es de 5.162.25. Este señor que está acá. Entonces tú tomas tu posición en el mercado, vendes al precio que te ofrece el exchange, 5.162.25, pues tú estás colocando una orden al mercado, el mercado te toma la orden y ya tú tienes riesgo de mercado, tal cual como la posición anterior. Recuerda que tú no has vendido nada, tú solamente has depositado una garantía. Tú has depositado una garantía y esa garantía esa garantía te permite a ti jugar dentro del mercado porque número uno es lo que la cámara de compensación requiere y número dos tiene cierta cantidad de apalancamiento bajo el capital actual, ¿cierto? El precio de venta corta es de 5.162, el precio de cierre de contrato, es decir, la compra es de 4.462, o sea, tú estás vendiendo acá
¿cierto? Y tú recompras el contrato acá, ¿cierto? Tú recompras aquí abajo. ¿Qué es lo que sucede acá? Tú empezaste a vender aquí y tú no tienes el activo, ¿cierto? Alguien está comprometido contigo en comprarte eso que tú quieres vender en 5.162, ¿cierto? Y resulta que el precio ahorita de mercado está en 4.462. Esta es una venta corta. En este punto, en 4.462, tú recompras el activo, lo recompras, ¿cierto? ¿Cómo lo recompras? Sencillo, en el mercado, al momento de tú liquidar tu posición, tú recompras el activo en 4.462 y el diferencial es lo que estás ganando tú, porque recuerda que estamos especulando. Tú recompras esto en 4.462 y el huevón que te lo estaba comprando a ti en 5.162 se lo vende. Y esos $700, ese es tu beneficio. La ganancia se da porque estás vendiendo más caro algo que se puede comprar mucho más barato. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué alguien me compraría más caro algo que está barato ahorita en el mercado? Porque tiene una obligación contractual contigo. Es decir, hay un contrato que obliga a las partes, en este caso, a comprarte a ti a 5.162.25, lo que en el mercado está en 4.462. Así es como funcionan los contratos. Esta es la lógica de los contratos futuros. Una lógica de suma cero, una lógica de que siempre va a haber alguien que pierda y siempre va a haber alguien que gana. Es una lógica de costo, es una lógica de vender caro y es una lógica de comprar barato y vender caro. No importa el orden en que lo hagas, pues tú puedes recomprarlo posteriormente, pero tienes que entender, número uno, que el precio del contrato futuro no te dice lo que va a costar el activo en el futuro, sino te dice a ti lo que el activo si no te dice a ti el nivel de precio y de comercialización bajo el cual tú vas a incurrir si llega ese activo, si llega ese contrato a vencimiento. El contrato futuro es simplemente una forma de garantizar un precio de negociación, comercialización e intercambio en un futuro, siempre y cuando tú no liquides antes de vencimiento, porque si liquidas antes de vencimiento sucede lo que estás viendo acá, ganas el diferencial y ahí es cuando entramos en procesos de especulación, cuando entramos en procesos de especulación. Y para calcular el beneficio, como lo vimos aquí arriba, necesitas saber el tamaño del contrato, qué es lo que hay dentro de ese contrato, necesitas saber el valor del PIB, necesitas saber el precio actual del subyacente y cómo ellos miden el subyacente. Puede ser a través del spot, un índice, formulación distinta al spot, etcétera. Entonces, por eso es importante saber la documentación de tu exchange, saber qué exchange estás utilizando y cómo ellos están calculando el precio de ese contrato futuro. En el video consiguiente vamos a hablar exactamente de eso. Por ahora, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Así que, criptopanas, gracias a todos los que están por acá. Si eres nuevo por acá, como te digo, considera suscribirte si los videos de verdad te gustan. Y si te gustan muchísimo, 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 le das durísimo, dale un coñazo durísimo a ese botón de me gusta. No olvides compartirlo con cualquier pana que hay por ahí. Cualquier duda, comentario, crítica, objeción, me lo dejan abajo en la casetica, que yo estaré encantado en responderlo. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Como siempre, el Criptopana se despide y les deseo muy, pero muy buen trading. Chao, chao.